Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Unos 500 vehículos, un convoy bastante grande que contiene ayuda de diversa índole, particularmente mucha medicina y alimentos. Camino a Haití. Ya no va camino a Haití, ya llegó a Haití, está en Haití. El presidente de la República se había reunido el pasado domingo con su par de Haití, Joselerme Privert, y fue a expresarle la solidaridad del pueblo dominicano. Al mismo tiempo, esa solidaridad no es solo de palabra. Dijo, denos un listado de lo que ustedes creen que es más perentorio para ustedes en la situación en la que ha quedado buena parte del pueblo haitiano después del paso del huracán Mateo, o Matthew. A usted le gusta decir Matthew, yo lo sé, ya el inglés le fascina. Pues lo más perentorio es eso, en Haití. Medicina y alimento, madera y zinc para techar las casas que se pueda techar. Estamos quitándonos, como dicen nuestros mayores, el pan de la boca prácticamente, porque no son 2 ni 3 los dominicanos y dominicanas que también necesitan esto. Pero ellos, nuestros compatriotas, por suerte, no han sido devastados por un huracán. Nosotros conocemos de eso porque nosotros pasamos las experiencias de David, de Olga, de Federico, de Noel, de todos estos huracanes que han pasado últimamente. Nosotros nos hemos repuesto y sabemos reponernos muy bien y hasta muy rápido ya, porque nos hemos preparado para esto. Conocemos ya bastante de mitigación de desastres. Hemos organizado nuestro pueblo, nuestro país está organizado. La defensa civil, el COE, es el centro de manejo de emergencias de estos desastres, quiere decir, en cada municipio y probablemente en cada escuela, en cada barrio, hemos organizado, hay aunque sea una mínima unidad que dirige, que sabe lo que se va a hacer en el momento de un desastre, pero sobre todo hemos invertido, hemos ido creciendo, y el crecimiento económico nos ha permitido ir desarrollándonos como familias, como personas, e invertir más en nuestra seguridad. Nuestras casas son más seguras. Las más inseguras son las de esta gente que vive ahí, por ejemplo, en las márgenes de los ríos. Y ya ustedes ven cómo empezó a trabajar el presidente Danilo Medina, que ha sacado una buena parte de esa gente de la barquita. Salió de ahí, se mudó la barquita para un nuevo complejo de edificios. Esa inversión en la lucha contra la pobreza es también inversión en la promoción social, es también inversión en la lucha contra la arrabalización, la pobreza, la miseria en todos los sentidos, y la miseria más abyecta, la miseria extrema. Esa inversión del presidente ha permitido que más de 1.500 familias hayan salido de ahí, de ese estado de abandono, de hacinamiento y de peligro en que vivían.
El caso del pueblo haitiano es otro. El pueblo haitiano lo acogota la pobreza, una miseria terrible, que es histórica, además, es histórica, porque ese fue un pueblo devastado primero por un modelo económico devastador, y a cada devastación le sigue otra, peor, que fue la devastación de los gobiernos militares, que se robaban todo, y después las décadas de gobierno de los Duvalier robándose todo, y las décadas de gobierno de una élite que a nada le importa ese país, porque donde vive es en París, en Francia. Otra parte vive en Canadá, otra parte vive en Miami y otra parte vive donde le da la gana, menos ahí en su pueblo. Se fueron de ahí. Es una élite económica que ha sido y ha funcionado como capataz de ese pueblo. Nada más, capataz. A nosotros nos ha tocado la solidaridad, no solo en este momento, sino en el 2010 con el terremoto también. Y nadie tiene tampoco que socaliñar o sacaliñar, como dice el pueblo dominicano. No hay por qué estar sacaliñando, ni hay por qué estar utilizando esto con fines ulteriores, como lo hace alguna gente que escribe en estos periódicos nuestros. Hay uno que dice hoy que qué suerte tiene Haití. Eso es una barbaridad. Es una barbaridad. La manipulación de la opinión pública, la manipulación de los conceptos. El concepto de solidaridad explica al ser humano en sí mismo. Nosotros no podemos ponerle precio a la solidaridad. Los seres humanos, si hay algo que nos da sentido, es precisamente la solidaridad. Y algo que ha caracterizado al pueblo dominicano es precisamente su solidaridad en todo momento, no solamente con el pueblo haitiano. Hemos sido solidarios con otros pueblos latinoamericanos en los momentos en que nos han necesitado también. Lo hemos sido, claro que sí. Esa es nuestra definición por naturaleza, somos solidarios con el que está en la desgracia. Y esa es condición fundamental del ser humano a la que no se renuncia, la que no se sacaliña tampoco. Porque si usted le pone precio a la solidaridad, entonces usted no es solidario en nada. Usted lo que es un hipócrita. Eso es lo que usted es. No es otra cosa. Y el pueblo dominicano no ha sido nunca, ni será un pueblo hipócrita. Ha sido un pueblo solidario. Y en este caso, la solidaridad se encarna en el gobierno dominicano, en el presidente Danilo Medina, que fue y se presentó allí al lugar de la tragedia y dijo, ¿qué es lo que ustedes necesitan? Nosotros, dentro de nuestras posibilidades, así mismo lo dijo el presidente, dentro de nuestras posibilidades vamos a hacer lo que podemos hacer. Y ya llegaron a Haití hace buen rato ya, centenares de vehículos atiborrados de alimentos y de medicamentos y de cuanto ha podido sacrificar, porque es un sacrificio, el pueblo dominicano y el gobierno dominicano en representación del pueblo dominicano, para ayudar a Haití a salir del desastre. Hay que hacer todo lo que se pueda para ayudar a Haití a salir del desastre, porque además es el prójimo que nos queda ahí, al lado. Ese es el que tenemos ahí al lado, el que comparte la misma isla que nosotros, cosa que no podemos olvidar. Lo que le ocurra a Haití hoy nos va a ocurrir a nosotros mañana, tarde o temprano, usted lo puede escribir, nos va a ocurrir a nosotros también. Y de hecho nos ocurre, porque como dice
dice el refrán que cuando usted vea arder la barba de su vecino, ponga la suya en remojo. Cuando vea arder la barba de su vecino, ponga la suya en remojo, porque la suya también está en peligro. A nosotros nos conviene, como dijo el presidente Danilo Medina, un Haití próspero. Eso es lo que nos conviene a nosotros. Un Haití sin enfermedades y sin pobreza. De manera que nosotros estamos cumpliendo nuestro papel, el papel que nos asigna la historia y el papel que nos asigna nuestra propia condición de seres humanos libres y autónomos, y dentro de esa libertad nosotros ejercemos nuestro deber y nuestra capacidad de solidaridad, que es la que nos justifica, que es la que nos explica como seres humanos. Por más que usted que le digan otra cosa, lo que nos justifica y lo que nos explica a todos es la solidaridad, es la condición de seres humanos, es inherente, o la condición de solidario es inherente a la condición de ser humano. Esa es la gran realidad. Jóvenes. En el día de ayer en Berlín se presentó el informe del índice de hambre en el mundo. Y en este informe que se mide el hambre a nivel del mundo, que usa 4 parámetros. Primero, la población que no recibe la suficiente nivel de calorías adecuadas, los niños con peso menor de acuerdo a su edad y tamaño. Otro de los parámetros que usa este informe es los niños menores de 5 años, que también su peso está bajo de acuerdo a su promedio, a lo normal, y la tasa de mortalidad infantil. Este informe ubica a la República Dominicana con un índice moderado. Y aquí debemos nosotros resaltar varias cosas. El combate a la pobreza ha sido una de las prioridades del Estado Dominicano y específicamente una de las prioridades de nuestro presidente Danilo Medina. Y la pobreza extrema, sobre todo, ha sido, y según anunció el presidente Danilo Medina, continuará siendo uno de los ejes vitales de estos próximos 4 años. Estamos hablando que la tasa de pobreza monetaria en República Dominicana, como nunca antes, se redujo a un 31.5% a septiembre del año pasado. Y la pobreza extrema bajó también como nunca antes a 6.8%. Estamos hablando que solamente quedan 415.819 personas, que todavía no es poco, pero la meta para estos 4 años es sacar de la pobreza extrema a 400.000 personas más. Esto es importante señalarlo porque la mayoría de los programas sociales que se han estado implementando han ido dando resultados lentos, porque estos son procesos que lamentablemente los resultados no los vemos inmediatos como quisiéramos, pero han dado resultados que son visibles, que son palpables, que van más allá de simples datos estadísticos. Es por eso incluso que el año pasado, si la memoria no me falla, o a principios de este año, la FAO hizo entrega a República Dominicana del certificado donde nos acredita que hemos alcanzado de manera anticipada el primer objetivo del milenio, que es reducir a la mitad el número de personas hambrientas y malnutridas en la República Dominicana. Y esto no es solo por un programa concreto social del gobierno. Para poder hoy mostrar estos datos, estamos hablando primero de una voluntad política y una decisión firme, tanto del Estado, pero sobre todo del presidente de la República. Estamos hablando de programas concretos, orientados, planificados, pero sobre todo enfocados. Empezando por ¿cuál? El plan de alfabetización, donde hemos sacado casi a 1 millón de dominicanos y dominicanas que no sabían leer y escribir. Personas que no solamente se les ha enseñado a leer y escribir, sino que están haciendo cursos técnicos en el Infotec, personas que se les ha apoyado a través de créditos para que puedan asociarse e iniciar pequeñas empresas. Programas como ¿cuáles? Como el programa Quisqueya Empieza Contigo,
donde casi más de 100 estancias infantiles se han construido y han acogido a niños y niñas de 0 a 5 años, a atenderlo en las estancias donde se está dando alimentación, se le está dando cuidado, se le está dando educación, pero sobre todo que permite que muchas madres y padres hoy puedan salir a trabajar, porque antes no tenían ni siquiera que le cuidara a sus hijos, pero que salen a trabajar con la certeza y con la tranquilidad de que además de que sus hijos están siendo cuidados, sus niños tienen alimentación, tienen protección y tienen seguridad. Pero programas como cuáles, como que hoy podemos exhibir también grandes logros en educación. Primero, la tanda extendida, 8 horas también de seguridad, de calidad, de alimentación, acceso a una educación con calidad, donde hoy se le da robótica, donde hoy se le da arte, se trabaja todos los temas culturales, que eran derechos negados tradicionalmente y por años y por décadas a nosotros, los estudiantes, a los jóvenes, porque yo todavía me considero joven, ¿verdad que sí? Pero también niños que están hoy alimentados en esas escuelas. La cantidad de aulas que han sido construidas, reparadas, que también no solamente sirven para ir a estudiar, sino en momentos como estos que acaba de pasar, Matthew, sirven también de refugio para esas familias. Una generación que definitivamente va a ser totalmente distinta. Estamos hablando ya de una cantidad importante de aulas que están en la tanda extendida, con artes escénicas, cultura, música, sin hablar de que no solamente estamos atendiendo a los niños, estamos también atendiendo a los docentes, capacitándoles, otorgándoles becas, estamos promoviendo en torno a la educación el desarrollo económico local. ¿Por qué? Porque son los empresarios locales los que están brindando la alimentación a las escuelas. Y otra de las políticas que hoy podemos exhibir que ha ayudado al combate a la pobreza es todo el trabajo a través de las visitas sorpresas que se están haciendo de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, apoyando el asociativismo, ayudándolas con apoyo técnico, con capacitación, con acompañamiento, pero también estamos hablando de más de 12 millones de pesos que se han dado en préstamos a las pequeñas y medianas empresas, a ellas, las cuales aportan un 38% del Producto Interno Bruto. Sería 12.000 millones. 12.000 millones, perdón. Y ahora en este año se está apostando a 5.000 millones más, lo cual no es cualquier cosa. Y las pequeñas y medianas empresas, las cuales aportan 2.2 millones de empleos, además de recibir este apoyo a través de Banca Solidaria, a través de Fundación Reserva y una mesa financiera, como se le llama, para apoyar a estas empresas, están recibiendo este apoyo técnico como nunca antes en la República Dominicana se ha dado. Hoy, quizás hablar de un índice moderado en el cual ubica a la República Dominicana no es cualquier cosa. Otros países de la región y del mundo están en índices graves de la pobreza extrema. Y la pobreza extrema va a seguir siendo un eje fundamental, una política clara del Estado Dominicano y del presidente Danilo Medina. Y estoy seguro que eso todavía 400 y pico de dominicanos y dominicanas que nos faltan de sacar a la pobreza, a través de todos estos programas sociales, sin lugar a duda, la República Dominicana lo va a lograr. El que nosotros, un grupo de dominicanos, podamos llevar a nuestros hijos quizás a colegios. Hoy, un grupo de dominicanos lo pueden llevar a las escuelas, lo pueden llevar a los hospitales con la garantía de que van a encontrar medicina, que van a encontrar atención. Podemos exhibir que tenemos un seguro como el SENASA. Esa y muchísimas otras iniciativas del Estado Dominicano es lo que podemos exhibir una República Dominicana que está en vías del desarrollo y que va a lograr mucho más de lo que ya hemos logrado. Bien. Mire, alguien me decía desde niño, creo que fue mi padre, que en la vida habían dos cosas inocultables. Una era la riqueza y otra era la pobreza. No había forma de usted esconder el ser pobre. ¿Cómo? ¿Y cómo usted oculta, sin ser pobre, que usted es rico? Porque hay cosas que se contrastan en la realidad. Pobreza y riqueza han quedado contrastadas siempre.
Y dicen que lo mucho hasta Dios lo ve. Y dicen que lo mucho hasta Dios lo ve, Sea evidentemente. riqueza o sea pobreza. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que hay gente que solo ve la pobreza. Y ciertamente, como ustedes bien han dicho, y lo dice la FAO, y lo dice el informe de Índice de hambre en el mundo. Que por las siglas en inglés uno no creería que es eso de lo que se trata, porque es GHI. Y fue presentado en Alemania, supongo que en siglas que respondían al alemán, algo diferente debe ser también. Pero lo cierto es que... No, es así. Es así mismo. Global Hunger Index. Así es que se llama. Índice Usted ve que global leen del inglés hambre. también, Y nada eso más es no soy claro, yo. está Algo claro. así. Ese índice resulta interesante porque maneja una serie de niveles, que es el serio, el alarmante y el moderado. Y nosotros estamos en el moderado. Esto es interesante porque es una cuestión estadística que se expresa en estos términos, que es según usted valore el asunto, el problema. Según. Pero lo cierto es que estadísticamente nosotros hemos logrado desmontar, gracias a una serie de políticas públicas, entre otras cosas, solidarias, eficaces por demás, reducir importantes niveles de pobreza, medidas en términos de nutrición de la población infantil y de la mortalidad infantil también, medidas en función de la ingesta de calorías y medidas en... Los niños de 5 años. De la desnutrición en general. Y se ha logrado considerar moderada el índice alarmante para mí de pobreza extrema. Y ahí están los datos. Ahí los opositores a la lucha contra la pobreza, supongo, no quieren ver la realidad, y es que se han logrado importantes avances en esta materia. Y la FAO misma entrega vía la Vicepresidencia de la República una certificación que dice: ustedes han logrado los objetivos del milenio De manera anticipada. de manera anticipada. A pesar de ello, hay quienes, a pesar de lo inocultable de eso, hay quienes insisten en no ver esos avances, que algunos diríamos no son del todo satisfactorios. Pero cuando usted lo contextualiza regionalmente, usted dice, pero es que bueno, es que en Haití es alarmante todo, es que en Guatemala es alarmante todo, es que hay en general en nuestro propio continente una extraordinaria desigualdad que queda estadísticamente expresada precisamente en estos índices. Y en esos índices, en esas mediciones, pues nosotros evidentemente avanzamos. Y mal hacemos si no lo reconocemos. Hay otros que solamente ven, y son los mismos opositores, que no entienden, lo ven, pero no entienden cuál es la relación entre una cosa y la otra. Este fin de semana, el Banco de Reserva, patrocinador por demás de este espacio y de este canal, en 3 días apenas, en una feria ya anual que se hace cada cierto tiempo, cada año, logró... Son 2 días realmente. 2 días, financiamiento de alrededor de 7.000 millones de pesos. 6.300. 6.300 millones de pesos para la adquisición de vehículos. En el día de ayer, el pandemonium que había en esta ciudad capital, los vehículos. en esta ciudad capital, a mí me hizo pensar, digo, oye, pero vamos a seguir comprando vehículos, no vamos a caber en la ciudad, esto va a ser imposible. Aquello fue, y hay que decirlo, un pandemonium, una situación verdaderamente preocupante. Pero lo cierto es que un país con una economía deprimida, que un país con un mal manejo de la cosa pública, con mal manejo de los principios de la macroeconomía, con necesidad inminente de un acuerdo con el fondo para que los inversionistas se sientan seguros, según dicen algunos expertos economistas. Un país así no podría exhibir avances, aún sean moderados,
avances en materias tan serias como el del hambre, como el de la desnutrición de su población infantil y como la de los índices de mortalidad materno-infantil, etcétera, etcétera. Porque no es posible que una economía que no crezca pueda alcanzar los niveles de consumo de bienes, de servicios, que ya no se trata de la batidora, de la lavadora, del tanque de gas, de eso que caracterizaba lo que era una clase media o trabajadora frente a la gente absolutamente excluida de ciertos estándares. No, ya se trata de vehículos nuevos, porque nadie se anda financiando chatarra. Los únicos que financiamos chatarra somos nosotros, a la gente de Ubiere y estos señores que tienen 30 años, nosotros reciclándole y financiándole las chatarras. Pero la gente que compra vía este tipo de financiamiento lo que quiere es por lo menos un carrito del año 2010, 2012, que se lo financien. Bueno, esos son los ricos como usted que compran del año que viene. Del año que viene, no se trata de eso. Pero eso no sería posible en el contexto de una economía colapsada, de una economía y de un modelo económico inviable, camino a la hecatombe. No, ahí están los avances. Y cuando Educa dice, es que hay que ponderar el impacto del programa de alimentación escolar para darnos cuenta por qué ese índice de nutrición de nuestra población infantil se ha modificado de lo alarmante hacia lo moderado, Y esto es lo que la oposición no alcanza a determinar. ¿Qué es el espejo y cuál es el objeto que se refleja en él? Y entonces ellos creen que el cuento es, espejito, espejito, ¿no es verdad que yo soy la más bonita de todas las niñas? Y el espejito dice, sí, usted es la más bonita de todas las niñas. No, ellos tendrían que verse en el espejo en que tenemos que vernos, en Haití. En la viabilidad y en el hambre que hay en Haití y por la que nosotros estamos, como dijo Ramón, obligados a ser absolutamente solidarios. Porque mientras nuestra economía avanza, crece, sostenida y continuamente, y mientras nuestra población va dejando atrás grandes niveles de dificultades y vamos reduciendo las brechas de la desigualdad que se expresan en absolutamente todo, en la brecha digital, en la brecha social, en la brecha educativa en general, en los estándares. Lo cierto es que aquí ya, y no lo digo por mal, sino porque siempre fue así, y ustedes me van a decir, pero qué mentiroso, ¿cuántas mentiras se pueden decir por televisión? No, aquí hasta los limosneros andan con un celular y te tiran fotografías también. Aquí todo el mundo, hasta los limosneros, tienen acceso a la comunicación. Y eso era absolutamente imposible hace apenas cuántos años. Ya no se trata de solo el motoconcho, o el motorista, o el campesino que deja el burrito sabanero, que por cierto desapareció, de la sabana. Está en Belén. En Belén. Porque él iba camino de Belén. A Belén. Él pasó de paso. Pero regresa porque ya viene diciembre. Y se mudaron a la, ¿cómo se dice? A la venganza japonesa. Y todavía la tenemos encima. A los motores. Y ya de ahí pasaron a los sonatas, que andan por ahí como en cantidades industriales y no se sabe qué hacer con ellos. Que son coreanos. Entonces, hay gente que insiste todos los días en restarnos energías y autoestima como pueblo, como sociedad y como Estado. Y pretende negar lo que el mundo entero reconoce se ha alcanzado en la República Dominicana, en contraste, no solo al pueblo haitiano, sino en contraste a otros importantes economías de la región. Y estoy hablando de la índice del mundo. Del mundo, este índice Este mundial
en donde hay 50 países considerados por esta medición, 50 países, y nosotros no estamos ahí, para aquellos que siempre nos viven metiendo en el saco de la porquería. 50 países del mundo donde estos son alarmantes. Bueno, el caso de Guatemala, que está cerca, es de los alarmantes. Hay 50 del mundo y tú puedes estar seguro que hay varios de América Latina. Y nosotros estamos en condiciones aún de poder ser solidarios con el hermano pueblo de Haití sin quitarnos la comida de la boca, porque hay que decirlo. Lo hicimos antes, el presidente Danilo Medina lo está haciendo ahora sin sacrificar el nivel de ingesta de alimentos entre los dominicanos, sin sacrificar o desequilibrar las finanzas públicas, sino haciendo acopio de su propia capacidad de reserva y para responder a emergencias nuestras y al mismo tiempo, en este caso, a emergencias en el hermano pueblo haitiano. Y hasta yo diría que por prevención, porque es mejor que nosotros ayudemos a los haitianos a superar esos niveles de emergencia humanitaria en su propio territorio, a que tengamos que hacer frente a nuevas oleadas migratorias que por solidaridad tendríamos que comportarnos como no se comportan los norteamericanos, ni los alemanes, ni los franceses, ni los ingleses, ni los benditos españoles, ni los italianos, ni ninguno de ellos. Hacerlo como lo hemos hecho siempre, con ese sentido de humanidad y de solidaridad que tiene el pueblo dominicano, puesto en práctica a la vista de todos. Ahora, es mejor que hagamos lo que tenemos que hacer, yendo nosotros allá a ayudar, a que tengamos que hacer frente a todo lo que nos puede venir de allá, incluyendo el mal agradecimiento, no solo de los malos haitianos, que los hay, y son más mal agradecidos que todos los más mal agradecidos del mundo, sino de los organismos internacionales, que en interés de echarnos a nosotros la carga a cuesta, el bacalao, aquí, lo que han hecho es convertirnos a nosotros en víctimas de un acoso y de un ataque internacional que no cesa y que espera cualquier momentito para tratar de sacarnos lo que el pueblo dominicano no está dispuesto a dar, que es parte de su soberanía con respecto a políticas tales como el de que define la nacionalidad según nuestra Constitución aquí en nuestro territorio. Mira, otra cosa que no cesa es la politiquería de ciertos sectores aquí en República Dominicana. Sectores que usted los puede ubicar incluso por los nombres que se ponen. Hay una llamada de que articulación campesina ahora, que se propone de que llevar a cabo plantones, a ver cuándo los dominicanos hemos utilizado la palabra plantón, de manera que eso es una palabra importada. Y ya usted sabe quiénes son los que tienen capacidad para importar, los que viven inventando cosas, para protestar de que vaya usted a ver, porque las visitas sorpresas de que nada más favorecen a grupitos, a unos grupos de que seleccionados, privilegiados. Es una barbaridad. Primero que es una mentira flagrante que desconoce totalmente los propósitos y además no solamente los propósitos, sino los logros también alcanzados por esas visitas sorpresas, número uno. Y segundo, que todo esto es parte de una articulación que si ustedes buscan los medios de comunicación de hoy, usted se va a dar cuenta de qué es lo que hay detrás de todo eso. Porque usted va a encontrar algunos personeros de la oposición con gritos de que hay que aumentarle los sueldos a fulano, a tal sector, hasta la policía. Ellos ahora son abanderados de los policías, ¿no?
hay que aumentarle a fulano, y el presupuesto a sutano, y el de mengano, y el de la universidad. Y usted dice, pero ven acá, ¿y esto? ¿Pero y esto? Porque esta gente lo único que anda es creando un clima. Eso es lo que les interesa, es crear un clima, un ambiente. Y lo vienen haciendo desde antes del periodo electoral de mayo. Venían en esa articulación, como le llaman ellos. Esa articulación que hoy de que va a ser plantones, vaya usted a ver de dónde importaron la palabra, estos pequeños burgueses de grupitos de la izquierda dominicana, pseudoizquierda, que ahora son PRMistas. Protesto, Ramón. Bueno, protesto, amargamente protesto. Porque son derechas. No, ¿verdad? porque usted es injusto. Usted está ubicando en el lado que no es equivocado. A cada quien equivocado. Está en el Usted lado no está equivocado. distinguiendo el espejo claramente Bien, cómo es. pues están en el lado equivocado. Indudablemente de que están en el lado La izquierda equivocado. es Ricardo, Sí, que tiene el corazón el corazón de izquierda y la barriga de derecha. De derecha, Ricardo. Y la tiene llena. Entonces, lo que hay es todo un interés de crear un ambiente en la República Dominicana, lo vienen haciendo y se les desarmó el muñeco cuando el presidente de la República salió de las elecciones con más de un 60% del apoyo de la población que votó, que tomó la decisión, que dijo qué es lo que quiere el pueblo dominicano. Estos grupitos andan en eso, mientras la gente seria de este país, el gobierno, anda mirando a ver cómo se rompe y se va a romper la cabeza para resolver los problemas que está resolviendo. Ahí hay un grupito de la ADP en Bonao diciendo que las pensiones, pero por Dios, si el gobierno dominicano, una de las primeras decisiones que tomó el presidente Danilo Medina fue llevar las pensiones de los maestros a 15,000 pesos. Aquí había maestros que tenían pensiones de 2 y 3,000 pesos y de 4,000 pesos, y los que más tenían pensión de 5,000 pesos y 6,000 pesos. El presidente, una de las primeras decisiones que tomó, desde que llegó ahí en el 2012, pocos meses después, fue llevar las pensiones de los maestros al mínimo de 15,000 pesos. Y esta gente anda inventando. Eso es lo que anda esta gente, inventando, y todo el mundo sabe a qué sectores responden esta gente que andan inventando hasta plantones en República Dominicana. Vaya usted a ver. Dejémonos de historia, sabemos quiénes están detrás de todas esas tonterías, mientras la gente de verdad, la gente seria de este país está involucrada en crear condiciones para la prosperidad del pueblo dominicano, todo lo que andan es haciendo politiquería. Nosotros vamos, creo que a deporte ya, porque Lalo debe estar preparado. ¿Por qué hay que ir a deporte todos los días? A la misma cosa de las Grandes Ligas. Yo no bueno, entiendo. pero hay que ir. Con tantas cosas serias que hay que ir. discutir en este país. Habrá que ir. Usted todo lo corta para ir para donde Lalo todos los días. No entiendo esto. Yo sé que a usted le gusta el tema. Esto es un plantón lo que yo estoy haciendo aquí, ¿sabe? Plantón usted, esto es un plantón. Vamos con Lalo, porque no le queda a uno otra cosa, según nos han dicho ahí, ¿no? Así que, brevemente a los deportes y después a nuestro invitado. No se vaya de ahí.